Bienvenidos a la nueva cápsula del Centro de Ética Judicial. Hoy vamos a hablar sobre trata de personas. Este sin duda es un delito que cuesta mucho trabajo a los agentes del Ministerio Público demostrarlo, pero también cuesta mucho trabajo entender cómo se tiene que juzgar este hecho. Normalmente las reglas generalmente aceptadas o comunes para la acreditación de un delito, en el caso de la trata de personas, pues tienen que entenderse con ciertos matices. En primer lugar, creo que es muy importante reconocer y que todas las personas que se encargan de impartir justicia entiendan que las víctimas de estos delitos normalmente son la peor prueba en relación con estos hechos. Las víctimas casi siempre están sometidas a procesos de victimización, de trata, de explotación, que en general son procesos muy duros desde el punto de vista psicológico. Y esto genera que las víctimas vayan desarrollando mecanismos de defensa que en un momento dado no les permite recrear de manera adecuada la realidad que vivieron. Por eso es que la declaración de una víctima casi siempre es una mala prueba. Los agentes del Ministerio Público, en general, los que tienen experiencia en estos temas, buscan prescindir de los testimonios o de las declaraciones de las víctimas, precisamente porque no son buenas pruebas y porque normalmente suelen cambiar sus declaraciones cada vez que las cuentan. Esto no quiere decir que se estén conduciendo con mendicidad, que sean falaces. No están diciendo mentiras. Lo que pasa es que han vivido un proceso traumático que les impide recordar con exactitud todo lo que vivieron. Imagínense una persona que fue sometida a trata de personas y que después fue explotada durante un periodo. Difícilmente va a poder recordar cada evento que vivió. Y esto es así porque de otra forma el alma de esta persona se hubiera destruido por completo. Entonces, las reglas para valorar estos hechos tienen que tener ciertos ajustes. Tenemos que basarnos más en pruebas científicas, en el testimonio de terceras personas, de testigos, pero difícilmente la declaración de las víctimas. Por otro lado, es muy importante entender el contexto de las víctimas. No es un elemento necesario para todos los delitos, ni es un elemento necesario específicamente para la trata o la explotación de seres humanos. Pero es muy común que las personas que son víctimas de trata o de explotación tengan alguna condición de vulnerabilidad. Y esto implica que de determinada manera sus circunstancias no les permitieron resistir el delito del cual estaban siendo víctimas. Esto nos obliga al momento de juzgar que tenemos que hacerlo matizando ciertas cuestiones. Tenemos que entender el contexto en el que las mujeres se desarrollan en un ambiente machista, la forma en que son percibidas las personas que pertenecen a un grupo o a una comunidad indígena o afromexicana. Tenemos que entender cómo son vistas las personas extranjeras, porque esto, en muchos de los casos, determina una situación donde no tienen pleno acceso a sus derechos, donde por alguna razón no pueden resistir el hecho que están sufriendo y por lo tanto pueden darse casos donde se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Estas situaciones de vulnerabilidad casi siempre la consecuencia que tienen es que eliminan la posibilidad de que una persona resista la conducta de la cual está siendo víctima y por lo tanto no puede en un momento dado estar consintiendo los hechos. No necesitamos demostrar que hay una falta de consentimiento, sino que muchas veces el propio contexto nos permite identificarlo. Por otro lado, me parece que en relación con el delito de trata de personas o con los delitos de explotación humana, las mejores pruebas son las pruebas circunstanciales. Esta prueba que se va construyendo a través de ciertos indicios que relacionados entre sí nos permite llegar a una conclusión determinada. A partir de ciertos hechos que sí conocemos y que sí tenemos probados, podemos inferir otro que desconocemos. ¿Por qué? Porque los tratantes son delincuentes muy inteligentes, son delincuentes que tienen mucho tiempo haciendo lo que hacen y han ido puliendo sus métodos y casi siempre buscan evitar que la acción de la justicia caiga sobre ellos y por lo tanto buscan impunidad. En este sentido, nosotros tenemos que entender tanto desde la óptica de la procuración de justicia como de la impartición de justicia, que no siempre va a haber pruebas contundentes, pruebas directas, un testimonio, una pericia que sea contundente. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Se va a tener que construir una prueba circunstancial. Aquí es bien importante recordar que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente reconoció que en el sistema procesal acusatorio y oral es válida la prueba circunstancial, porque esta prueba nos permite demostrar cosas que de otra manera no serían posibles. Y en ese sentido, me parece que una cuestión de suma importancia es poder entender, uno, la calidad de las víctimas, dos, entender que las víctimas no son buenas pruebas, que lo que diga la víctima tenemos que matizarlo muchísimo, no darle un valor preponderante, tener que buscar que las pruebas científicas sean las más, y por último, decir que la prueba circunstancial es una prueba
perfectamente válida en tratándose del delito de trata de personas o de los delitos de explotación humana, y que tenemos que buscar esclarecer los hechos precisamente a través de estas formas de razonamiento. Entonces, queridos amigos, en esta cápsula del Centro de Ética Judicial, pues los invito ahora, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, a que hagamos una reflexión en torno a estos puntos, que veamos si efectivamente el delito de trata de personas lo podemos entender a cabalidad y podemos reconocer que por su propia naturaleza nunca se va a lograr demostrar cómo se demuestran otros delitos. Muchas gracias, yo soy Mario Uribe. Muchas gracias al Centro de Ética Judicial.